Buenas noches a todos. Bueno, bienvenidos a un nuevo encuentro con Jesús, el último. Cerramos este ciclo de charlas espirituales. 13 encuentros tuvimos meditando junto a la palabra de Dios, donde fuimos encontrándonos también con el Señor, cada uno de nosotros, a través de estos personajes, estos protagonistas que se cruzaron en su vida por distintas razones con Jesús y evidentemente sus vidas cambiaron a propósito de esa experiencia de fe. Quisiera dedicarme a hacer un breve repaso y una síntesis para que nos queden como claros los objetivos que nos propusimos durante todo este ciclo de charlas y para que ustedes puedan durante el año que nos queda seguir profundizando, seguir repasándola. Sepan que por un lado la tienen todas juntas, tanto el ciclo de charlas espirituales sobre los lugares bíblicos que yo di durante la Pascua, como estos durante el tiempo ordinario, como también el ciclo de charlas del Padre Andrés sobre la primera carta a los Corintios en el lugar en el sitio de YouTube que tenemos en la parroquia. Si no, los textos escritos los pueden tener y encontrar en la página de la parroquia. Bien, nos habíamos propuesto entonces, en un clima de oración, descubrir básicamente a través de estos encuentros tres cosas, que era el amor incondicional que Dios nos tiene en todos los momentos y circunstancias de nuestra vida. Segundo, descubrir cómo el Señor nos llama, nos hace un nuevo llamado a cada uno, de acuerdo a la realidad que vivimos todos en estas circunstancias de pandemia. Y a propósito también de lo que cada uno pueda estar viviendo, el Señor nos invita a una nueva respuesta desde ese nuevo llamado. Lo tercero entonces es darle una respuesta al Señor que supone de nuestra parte un compromiso más profundo de fe, un compromiso más profundo también apostólico, un compromiso más profundo con esa vocación tan linda de discípulos llamados a la santidad, llamados al cielo. Si no me olvido de alguno de los protagonistas que se encontraron con Jesús, empezamos encontrándonos con la maravillosa figura de San José en el primer encuentro, y ahí sí nosotros hicimos descanso de nuestro corazón en lo que es ese amor incondicional de Dios que nunca nos va a faltar. En todos los momentos y circunstancias de la vida, aun cuando nos costó descubrirlo, el amor del Señor siempre está, siempre es un amor vivo. Y hacer memoria de eso nos lleva justamente a comprender de una manera nueva esos hechos, esos momentos de la vida donde nos fueron más difíciles encontrar esa presencia permanente del Señor. Después vimos, para iniciar un itinerario también de discípulos llamados, la figura maravillosa de San Juan Bautista. Si recuerdan bien, vimos cómo San Juan Bautista había hecho un itinerario de discípulo, un itinerario de fe, que nos lo dejaba en el primer capítulo y un poquito en el tercero del Evangelio de San Juan. Y él terminaba desapareciendo, decreciendo, para que sea Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que tome el lugar de este profeta que lo había señalado. ¿Se acuerdan? Como el Cordero de Dios, y se lo había señalado a los discípulos. Y por eso el tercer encuentro nos dedicamos a ver las búsquedas y los encuentros que tuvo Jesús con sus primeros discípulos. Fuimos repasando la figura de Andrés y otro discípulo silencioso y misterioso que terminaba invitándonos a ser cada uno de nosotros y ponernos también a hacer ese itinerario de búsquedas y de encuentros del Señor en el camino silencioso de este discípulo sin nombre. Andrés, Pedro, Felipe y Natanael.
los primeros discípulos, también los recoge en el primer capítulo el Evangelio de San Juan. Después vimos al apóstol Tomás, todo el itinerario maravilloso de Tomás, y ahí empezamos a entender cómo frente a los llamados del Señor a veces nosotros poníamos resistencias, encontrábamos dificultades para poder seguirlo al Señor en su llamado. Bien, Tomás fue el primero de los obstáculos. Después nos encontramos también con Nicodemo, para ver también cómo la resistencia de Nicodemo, esa dificultad en comprender lo que era nacer de nuevo, dejarse guiar por el Espíritu que sopla de donde quiere y nos lleva a donde también desconocemos. Bueno, en la figura tan linda de Nicodemo encontramos unas segundas resistencias o obstáculos, para terminar también encontrándonos con el personaje femenino de la samaritana, esta mujer que en el capítulo 4 del Evangelio de Juan tiene un extenso encuentro y termina convirtiéndose en una discípula que lo señala a Jesús frente a toda la aldea de Sicar, donde ella vivía y donde estaba escondida, para terminar mostrándose como una fervorosa discípula del Señor. Bien, después veíamos cómo el discípulo, a la hora de tener que predicar, anunciar a Cristo, se encuentra con realidades concretas. Nosotros también, hoy, en nuestras vidas, nos encontramos con la realidad de la enfermedad. Y ahí, con el Evangelio de Marcos, ¿se acuerdan? Fuimos, por un lado, a la experiencia del endemoniado de Gerasa, donde veíamos la realidad de un hombre deshumanizado, pero que también termina siendo un camino muy lindo de fe, quedándose también él en ese lugar, más allá del lago de Galilea, dando un testimonio maravilloso de Jesús que lo había purificado de esa legión de demonios que tenía. Purificación, ¿se acuerdan? Y conversión. Por otro lado, veíamos la realidad de la enfermedad y la muerte también como dos situaciones concretas donde el discípulo de Jesús se tiene que enfrentar y tiene que predicarlo a Cristo tantas veces frente a esas circunstancias difíciles y duras. Seguimos adelante y nos encontramos también con la maduración de la fe en varios personajes. Cómo maduramos nuestro itinerario de fe, cómo maduramos nuestra vocación de discípulos en la persecución también, en las dificultades frente al rechazo que experimentamos de los más cercanos, en la persona maravillosa del ciego de nacimiento. ¿Se acuerdan? También en el Evangelio de Juan, como aquel que fue curado experimenta, ¿no?, el rechazo de sus amigos, de sus vecinos, de sus mismos padres. Y después terminábamos encontrándonos en la 10ª charla ya con estos 3 hermanos que experimentan también la prueba enorme de, siendo tan queridos por Jesús, siendo tan queridos ellos por Jesús y ellos queriéndolo tanto a Jesús, tienen que enfrentar una prueba dificilísima, que es una aparente ausencia del Señor en la enfermedad de Lázaro, que termina en una muerte. Y después viene el maravilloso encuentro de Jesús sucesivamente con Marta, con María y con Lázaro, al que hace resucitar después de 4 días. La 11ª charla nos encontramos con la figura de Pedro, el itinerario de Pedro, que nos lo muestra básicamente en 4 episodios que recoge el Evangelio de Juan, sobre todo en el epílogo, por llamarlo así, capítulo 21. El encuentro pasado, el misterioso y maravilloso discípulo amado por Jesús, 12ª charla. Y hoy, ¿no?, después de haber contemplado ese maravilloso
personaje que es el discípulo amado, que somos cada uno de nosotros, que vamos madurando en este tiempo, en nuestra vida, con nuestras propias realidades y circunstancias, nuestra vocación de testigos de Jesús. Llegamos a cerrar este ciclo de 13 charlas, nada menos que con un encuentro maravilloso. Se impone, lo vemos en la imagen que nos va a acompañar hoy y en la figura tan linda de nuestra querida Madre, la Virgen María. Bien, vamos entonces a encontrarnos con Jesús y con María, para encontrarnos también como hijos de esta Madre con Jesús. Hacemos un doble encuentro, entonces el objetivo de esta charla quiere ser un encuentro con Jesús y con María, y que sea María la que nos lleve a encontrarnos con Jesús. Cerramos este ciclo proponiéndoles también a ustedes que lo continúen después, que lo vayan haciendo para poder seguir profundizando, rumiando en oración, porque hay tanto, ¿no?, para sacar de la palabra de Dios. Bien, este encuentro con María y con Jesús lo vamos a hacer cerrando también y contestándole algunos interrogantes que yo le fui dejando a propósito del Evangelio de San Juan. Así que volvemos a abrir el Evangelio de Juan. Tengan a mano el capítulo 2, aunque vamos a empezar un poquito antes para entender algo que yo se los dejé, ¿no?, en suspenso con el personaje, el encuentro con San Juan Bautista y sobre todo con los 4 primeros discípulos. Bien, vamos a revivir 2 experiencias que tiene María, la Virgen María, en el Evangelio de Juan. En el capítulo 2, las bodas de Caná, María desaparece el resto del Evangelio de Juan, en ningún otro momento ella vuelve a aparecer y la volvemos a encontrar, como lo veíamos también con el discípulo amado el viernes pasado, en el momento sublime, en la hora, en el momento de la glorificación por excelencia, en las palabras del Evangelio de Juan, al pie de la cruz, en el monte Calvario, en el Gólgota. Vamos a revivir entonces estas experiencias junto con María, que nos va a llevar a encontrarnos con Jesús, con ella y con Jesús, y por ella con Jesús. María, vamos a ver cómo hoy cierra este ciclo de encuentros agregándole, como es propio de la mujer, propio de la madre y propio también de quien es la discípula amada por excelencia y sobre todas las otras criaturas, nuestra querida Virgen María. Vamos a ver cómo ella le agrega a estos encuentros su presencia maternal, silenciosa, contemplativa, su presencia que le da un profundo calor femenino y humano, le da también una cuota de compasión, de inquietud, de tensión, para dejar también un maravilloso descanso y reposo al final. Entonces, vamos a intentar meternos en la escena de las bodas de Caná siendo un invitado. Simplemente les digo ahora eso, porque cada uno de nosotros vamos a ir descubriendo en los personajes misteriosos que se van nombrando, casi uno diría por casualidad, por decirlo así, en el Evangelio de Juan, pero sin embargo, cómo cada uno tiene un significado, un símbolo. ¿Por qué lo pone Juan ahí? Porque cada uno de ellos también hace o no hace un itinerario de fe cuando se encuentra con Jesús. Lo hace de una manera o está simbolizando a otros que, por el contrario y por contraposición, sobre todo con ellos, no lo van a hacer. Se quedan frenados, como lo hacía al principio, ¿se acuerdan? Nicodemo. Bien, el texto de las bodas de Caná. Vamos a leerlo, ustedes lo seguimos, capítulo 2, versículo 1. Voy a interrumpir al principio
porque me voy a remontar a un pequeño comentario importante y ya dejo uno de los interrogantes que propuse al principio de este ciclo más o menos resuelto. Comienza así, versículo 1 del capítulo 2 de Juan. 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. Interrumpo acá. 3 días después. Estos 3 días van a completar propiamente una semana que es importantísima. Ni bien comienza el Evangelio de Juan, nos encontramos con una semana que tiene un simbolismo muy importante. Vamos a ver dónde está contemplada esa semana entera. Vamos a ir de atrás para adelante. 3 días después, ya tenemos 3 días acá. Retrocedamos un poquitito en el Evangelio de Juan. Desde el final del capítulo 1 tenemos el encuentro con Natanael, tenemos el encuentro con Felipe, versículo 43. Al día siguiente Jesús resolvió partir hacia Galilea. 4 días. Seguimos un poco más adelante, tenemos el encuentro con Pedro. ¿Quién lo lleva al encuentro de Jesús con Pedro? Nada menos que Andrés, su hermano. Andrés se encuentra con Pedro, se lo lleva a Jesús Jesús se lo presenta a Pedro a Jesús para que haga su propio itinerario. Bien. Tenemos el encuentro de Andrés, seguimos los versículos para arriba, versículo 35, al día siguiente, 5.º día, perfecto, 5.º día, seguimos el capítulo 1, tenemos todo el testimonio de Juan, versículo 29, al día siguiente. 6 días. Por lo tanto, del versículo 28 para atrás sería el 7.º día. 7 días. 7 días que en el Evangelio de Juan continúan ¿a qué? A su prólogo. A su prólogo maravilloso. La aparición de Juan Bautista rodeada de la aparición de los discípulos, concentrados en 7 días. Esta semana completa tiene un sentido muy importante, que lo vamos a terminar de comprender ahora cuando veamos este capítulo 2. 7 días nos hace acordar al Génesis. 7 días crea Dios al mundo. Juan, al comienzo de su Evangelio, nos quiere mostrar que acá va a suceder una nueva creación. Una nueva creación que se da ¿cuándo? Cuando la palabra se hace carne. Cuando el mismo Dios viene a ese mundo que había creado y viene a recrearlo, lo viene a recrear en carne. 1:14, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La nueva creación viene dada por ese Dios que habitó entre nosotros y nos va a presentar de qué manera vino a habitar. Ese habitar entre nosotros significa algo maravilloso que el capítulo 2 nos lo va a mostrar. Teniendo en cuenta, y acuérdense, otro detalle, cómo se cerraba el capítulo 1. Cuando Jesús lo descubre a Natanael
viéndolo debajo de la higuera. Lo asombra, ¿se acuerdan a Natanael esto? Le pregunta, ¿dónde me conociste? Te vi antes en la higuera, debajo de la higuera. Y ahí, después que Natanael, ¿se acuerdan?, hace su profesión de fe, Natanael le respondió, versículo 49 del capítulo 1, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Cómo se cierra ese capítulo? Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Acuérdense esa palabra, creer. Verás cosas más grandes todavía. En el capítulo 2 las vamos a ver. Y atento, puntos suspensivos. Y agregó, versículo 51, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Verás cosas más grandes todavía. Lo primero que verán los discípulos de Jesús es esto que nos va a contar Juan en el capítulo 2. 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Versículo 2. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Versículo 6. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendió a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos y permanecieron allí unos pocos días. Bien, como hicimos muchas veces, dividamos el texto para que nos ayude a la comprensión y después les ayude a ustedes a la oración, a hacer su propio encuentro con el Señor. Pero les voy a agregar otro detalle más. Después de ver las escenas, veamos los actores, veamos los protagonistas. Tenemos una brevísima introducción, versículos 1 y 2. Una introducción que es clave para comprender el texto. Después tenemos un primer momento en el signo de las bodas de Caná, versículos 3 al 5. Un segundo momento, versículos 6 al 10. Y un cierre o conclusión, versículos 11 y 12. Bien, 4 momentos entonces, 2 escenas, una introducción y una conclusión. Veamos ahora los actores, los protagonistas, por orden de aparición, según Juan nos los va mostrando.
empieza nombrando a la madre, antes de a Jesús. Atentos a esto. La madre de Jesús estaba allí. Y después enseguida nombra, Jesús también fue invitado con los discípulos. Madre, Jesús, discípulos. Enseguida, un poco más abajo, le señala, primero uno no sabe bien a quién, pero la madre lo muestra. Los sirvientes aparecen en escena. Tenemos a los sirvientes, que son los que llenan las tinajas de piedra de agua. Aparece enseguida el encargado del banquete. Y se soslaya muy por arriba la presencia del esposo. El esposo. Para cerrar, también diciéndonos que finalmente bajan a Cafarnaún junto con los discípulos, junto con la madre, junto con Jesús, sus hermanos. Bien, vamos a hacer la lectura espiritual, las sugerencias para la oración, en la medida que vamos viendo algunos versículos. Dejamos ya los 3 días que completaban la semana. Bien, y aparece una boda. Y fíjense la palabra que usó Juan. Se celebraron unas bodas. ¿Entre quiénes? No se dice en ningún momento. No se dice dónde está la esposa, no se comenta nada de ella. El esposo aparece en un momento junto al encargado, pero no abre la boca. Qué misterioso. Y fíjense qué detalle, ¿no? En ningún momento dice se festejaron las bodas. ¿Por qué? Porque acá hay algo muchísimo más profundo que nos quiere mostrar Juan. La verdadera boda se celebra cuando Cristo se hace presente. Fíjense que dice, la madre estaba, Jesús fue invitado, para mostrar ese habitó entre nosotros con un significado fuerte. Jesús fue invitado a estar entre nosotros. La madre estaba antes y ella va a ser la única que le habla directamente a Jesús. Lo presenta a Jesús y veremos cómo lo presenta, ¿no? Pero en este momento, Cristo es el que va a llevar adelante esa boda. ¿Con quién? Con nosotros, con nuestra naturaleza humana, que estaba herida por el pecado. Acá hay una nueva creación que se inaugura cuando Jesús es invitado a una boda. ¿Entre quiénes? Entre nosotros y Él. Esa boda se celebra en una nueva alianza, que se inaugura con este signo y que va a llevar a su momento culmen en el otro momento al pie de la cruz, en el Calvario, en el Gólgota, donde está de nuevo la madre. Se inaugura con una boda la celebración de esas nupcias. Y el hijo de esta mujer, que tiene como nombre Jesús, que viene a habitar entre nosotros, es el que viene a recrearlo.
en carne humana. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Caná es el prólogo de esas bodas entre el esposo Jesús y la nueva esposa, que es la humanidad redimida por la palabra hecha carne. La humanidad renovada en los discípulos de Jesús que creyeron en Él. La esposa que terminará siendo la iglesia. Bien, entonces, dentro de esas bodas que se celebran, no se festejan, hay un detalle para no olvidar. Lo que el Señor había dicho al final del capítulo primero: verán cosas más grandes todavía. Lo primero que vamos a ver es lo que ocurre en estas bodas. Juan, fíjense, nunca va a llamar a los milagros así. Los va a llamar signos, como veíamos varias veces antes. El signo es una guía para que nosotros podamos hacer un itinerario de comprensión, un itinerario que nos lleva a entender, a saborear y a terminar creyendo. Con lo que vamos a ver al final del encuentro de hoy, qué es creer. Como aparece al final este término, una vez más, después del signo de las bodas de Caná. No importa, nadie duda si es o no un hecho milagroso, un hecho real, un hecho concreto, histórico. El primer signo tiene todo otro sentido espiritual. Verdaderamente Jesús es el signo por excelencia. Y María será la que nos va a llevar a tener ese encuentro, esa experiencia de fe con Él. Esta experiencia se celebrará en una boda definitiva, en una alianza de amor plena y total, y María nos va a ir guiando. Ahora de esta manera. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver en ese primer momento, primera escena. Después definitivamente al pie de la cruz. La madre de Jesús estaba, nunca, fíjense, la llama María. La madre estaba antes de que Jesús llegara. María es la que nos lo presenta, nos lo señala y nos va a decir algo que hay que hacer cuando lo señala Jesús. Bien, en otro momento va a volver a aparecer estos términos. María estaba, ¿dónde? Al pie de la cruz. Estaba, ¿qué? Haciendo. Estaba dando a luz a la nueva humanidad redimida por la sangre de su Hijo, que la entrega en la obra suprema de la glorificación. María estaba en Caná, María estaba al pie de la cruz. Sin embargo, nunca se la nombra así. Mujer. Siempre mujer. Y ahora vamos a ver por qué. Bien, primer momento, versículo 3 en adelante. Como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. El vino, en la simbología de la Sagrada Escritura, entre tantas otras acepciones, siempre va a estar marcando la verdadera alegría celebrada, la felicidad que se expresa
a través del vino. Salmo 104, 103. El vino que alegra el corazón del hombre. El vino en el sentido de alegría, el vino en el sentido curativo, el vino en el sentido de intimidad, de banquete, de encuentro. Bien, acá, como de sopetón, falta el vino. ¿Y quién es la que se da cuenta? ¿Quién se da cuenta de que en estas bodas está faltando el vino? La madre. Y la madre no va a decírselo ni a los sirvientes, ni al encargado, ni a los esposos. Va a su hijo. Le presenta el problema a su hijo. Está faltando esto. Qué significativo, qué lindo. Falta vino. Se lo dice y no se lo dice. Es como si entre la madre y el hijo hubiera algo tácito, que nosotros no lo llegamos a comprender, pero la madre sí, y se lo quiere hacer saber al hijo. Y el hijo aparentemente pone una distancia, marcada por ¿qué? ¿Qué tenemos que ver? Y sin embargo, en ese ¿qué tenemos que ver? Hay, entre muchísimas explicaciones que han dado los exégetas, los comentaristas de la Sagrada Escritura, hay una complicidad. Hay un suspenso preparado. Esto en un sentido espiritual es maravilloso. La madre viene en ayuda también de nosotros. Y enseguida, antes de hablarnos a nosotros como a los esposos, le toca el corazón al hijo. El hijo, que aparentemente parece señalar que no ha llegado la hora, sin embargo, la madre es la que le dice, ahora sí, a los sirvientes, la hora llegó. Hagan lo que él les diga. Y María se corre. Y María desaparece. Hasta el último versículo. María habla. ¿Por qué? Porque ella, antes que ninguno, porque ella que ya hizo todo su itinerario de fe desconocido para nosotros, pero maravilloso, es ahora la que nos va a señalar a quienes, a los lectores, que somos por ahora los sirvientes, no los discípulos, lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es, miren, escuchen, hagan lo que Jesús les diga, hagan lo que Él les diga. María, siempre atenta, a la que no se le escapa nada, mira, escucha, habla lo necesario, lo señala al hijo y se corre. Y ahí entendemos que el encuentro maravilloso en las bodas de Caná es con el hijo. El hijo que va a seguir adelante lo que la madre le señaló. En esa aparente distancia hay una palabra maravillosa. Jesús se dirige a su madre, a María, como mujer. Y Juan recoge esto intencionalmente, buscando un trasfondo ya comunitario. Arriesguemos, eclesial, sí. Eva es la mujer que dio origen al género humano. De ella fue engendrado el género humano. María es la nueva Eva, de la que va a descender la nueva humanidad, la que nace de Cristo muerto y resucitado, y la que tiene como madre a María, la nueva Eva. Por lo tanto, en ese hagan todo lo que Él les diga, María, que ya ha realizado, como les decía recién, ese camino de fe, nos muestra a Jesús,
nos lo señala al Hijo como quién, como también lo señaló Juan, que había hecho su itinerario de fe. El itinerario oculto y maravilloso de María queda plasmado en esa frase. Su testimonio de fe es señalárnoslo a Jesús y diciéndonos, hagan todo lo que Él diga. ¿Cuánto nos dice esto? ¿Cuánto nos dice la figura de esta mujer madre cuando nos pone delante de Jesús y nos señala, si hacen todo lo que Él les diga, van a terminar creyendo, convirtiéndose en los nuevos discípulos amados de Jesús? Por lo tanto, ahí arranca la segunda escena. Se llenan las 6 tinajas, se llenan de agua, los sirvientes, nosotros obedientes a la mujer que nos dice lo que hay que hacer, llenamos esas tinajas hasta el borde. 6, no 7, para mostrar la imperfección. Y ahora sí, una vez que se han llenado, Jesús agrega simplemente, sáquenlo ahora y llévenlo al encargado, aquel que puede dar fe, ese encargado desconocido, sin nombre, que puede decir y que lo termina diciendo, este es el mejor vino. ¿Y a quién se lo termina diciendo? Al misterioso esposo. Lo que es una explicación misteriosa al esposo termina siendo un diálogo con Jesús. Jesús es ese esposo que está en las bodas y que es el mejor vino. Acá se hizo al revés. El mejor vino se reservó para el final. El mejor vino se reservó para el momento culminante de la nueva creación. Cristo es el que trae la verdadera novedad al desposarse con los hombres y con ellos nos trae los frutos del buen vino, la verdadera, auténtica y definitiva felicidad. Y ahí viene el cierre, ¿no?, del primer signo, marcado por el versículo 11 sobre todo. Lo releemos. Miren todo lo que dice ese versículo así, en pocas palabras. Este fue el primero de los signos de Jesús. Lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Desmenucemos algunas palabras. El primer signo. El milagro en Juan vale porque es un signo que me lleva a algo mucho más profundo, que me significa algo que yo lo tengo que descubrir cuando me convierto en discípulo. Cuando hago ese itinerario maravilloso de fe y termino creyendo en Él. Sus discípulos creyeron en Él. Creer en el Evangelio de Juan, lo que les había dejado pendiente, es adherirme plenamente a la persona de Jesús. Lo que significa creer es aceptar, interiorizar y entregarme sin reservas. Ahí soy discípulo de Jesús. Creer significa, repito, esas 3 palabras profundísimas: aceptar, interiorizar y entregarme. Y podríamos agregar la 4, testimoniar. Bien, y una palabra más que aparece ahí. Lo hizo en Caná, manifestó su gloria.
esa hora que aparentemente no había llegado, llegó, porque la madre nos mostró al esposo Jesús, al que había que mirar y del que había que hacer, al que había que mirar, seguir y hacer todo lo que Él nos diga para convertirnos ¿en qué? En creyentes, en discípulos de Jesús. Y acá la hora se muestra también en esta gloria que marca por primera vez Juan en el Evangelio, en el versículo 11. La gloria se da ahora en estas bodas celebradas y que llegará a su punto culminante ahora sí en la cruz, cuando nos encontremos con ese esposo que da su vida, nos entrega totalmente su propia vida. Y acá nos encontramos de nuevo con María. María, después de Caná, vuelve a aparecer en el Calvario. Y la ubica, fíjense, en el momento final del ministerio de Jesús. En la hora suprema, en la hora de la glorificación suprema, está María otra vez. Si en Caná el Hijo manifestó no haber todavía llegado su hora a su madre, con los términos de mujer, acá parece pedirle a la madre que interceda y que intervenga de una manera nueva y definitiva. Le ruega acoger al corazón, en el corazón, al discípulo amado por Él. Qué belleza es esto, qué lindo y qué profundo. Su hijo le pide ahora a la madre: aquí tienes a tu hijo. Y al hijo le va a decir: aquí tienes a tu madre. Y otra vez aparece la palabra mujer. No madre. Mujer, conviértete en madre también de estos discípulos amados por mí, por los que doy mi vida, el nuevo vino que sella la nueva y eterna alianza, la sangre de Cristo, que brota del costado abierto y que el discípulo amado da testimonio al final, en el capítulo 19. El discípulo amado da testimonio de ese costado abierto. Versículo 35 del 19. El que vio esto lo atestigua. Que atestigua que salió sangre y agua. Su testimonio es verdadero y sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Otra vez esa palabra, maravillosa. Otra vez esa palabra, profundísima. Después de esto, Jesús desaparece físicamente de la comunidad y va a ser la vocación de María la que va a amparar a todos los discípulos amados por Jesús. Y acá me animo a hacerles como frases donde Jesús le pediría esto a su madre, más o menos: mujer, ha llegado la hora, te ruego que recibas maternalmente a este representante de la iglesia, en él tienes a tu hijo. Mujer, empieza tu nueva misión, seguirás siendo madre de esta comunidad, madre de la iglesia. Y ahora lo mira el discípulo. Y tu discípulo, a quien tanto amo, reconoce que no quiero dejarte huérfano. Ahí tienes a tu madre. Y esta es la propuesta mía, y con esto termino: animarnos a
recrear en la cruz un diálogo parecido al que yo les decía, más o menos así, pero poniéndose cada uno de ustedes, poniéndonos cada uno de nosotros en la piel. Somos ese discípulo amado. Estoy al pie de la nueva cruz. Me siento y escucho a Jesús que me presenta a la Madre. Y escucho lo que Jesús le dice ahora a la Madre respecto a mí. Encontrémonos maravillosamente al pie de la cruz. Y de ahí disfrutemos volver a las bodas de Caná. Empecemos estando al pie de la cruz y volvamos atrás. ¿Por qué les propongo esto como punto de oración? Porque en las bodas de Caná que se celebran, ahora nosotros pasamos de ser servidores a discípulos creyentes y nos convertimos en los nuevos testigos de Jesús. Y cada uno de ustedes llene esas tinajas de todas las palabras vivas, llenas de agua viva, la mujer samaritana llenas de espíritu. Lo que fuimos viendo tan lindo en estos 13 encuentros, que en definitiva llenaron las tinajas de nuestro corazón, dejemos que el Señor ahora, porque María nos dice, hacé lo que Él te diga, lo transforme en el mejor vino. Disfrutemos esa alianza de amor sellada en el mejor vino, que es el encuentro con la sangre de Jesús. El encuentro con ese Jesús que cambia nuestro corazón y convierte todo lo que hay en él en la plenitud más grande de una verdadera y auténtica felicidad de discípulos. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos y hacemos y queremos hacer lo que Jesús nos diga, porque el mandato nos lo dio María, nuestra Madre. Bien, gracias a todos ustedes por estos lindos momentos compartidos, por todo lo que de verdad nos hicieron y nos hacen llegar al terminar estas charlas, al terminar este ciclo. Espero que podamos seguirlo aprovechando y desde ya quédense tranquilos que vamos ahora a presentarles en unos días lo nuevo, lo que vamos a ir haciendo ya empezando a prepararnos para celebrar nuestras patronales dobles. Las Mercedes, ¿se acuerdan? El 24 de septiembre y nuestra querida Teresita, Santa Teresita, el 1 de octubre. Por eso vamos a presentarle un nuevo ciclo de actividades. Nos tomamos estos días para que lo podamos cerrar y terminar de concretar y se los vamos a presentar en los próximos días. Así que vamos a seguir trabajando y estando juntos unos y otros. Gracias a todos de corazón. Vamos a terminar poniéndonos en manos de María, rezando juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos conceda una noche tranquila en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos.